algún momento y en alguna de las fases de todo el desarrollo del proyecto decidimos que entre la dinamización de las cosas que hacíamos allí estaban estos proyectos que coincidían fundamentalmente con el Día Escolar de las Matemáticas, un poco por el sesgo que hablábamos antes. Y ese Día Escolar de las Matemáticas, que primero apareció de una manera un poco tímida, empezamos además con las matemáticas de Alicia y Gulliver, que nos parecía muy sugerente, pues empezaron a participar todavía no muchos proyectos, la biblioteca escolar siempre, y siempre basándonos en varias cosas. Una, lo que era el trabajo propiamente matemático. Organizamos un taller de juegos matemáticos en la biblioteca, con un cuadernillo de actividades. Luego también teníamos esto mismo en 2 sitios distintos. El profesorado pusimos nuestros horarios encima de la mesa y miramos a ver cómo podíamos asistir a todo esto. La búsqueda de información, y los juegos online, todo lo que tiene que ver con lo digital, siempre está presente, son las dos partes, digamos. Las exposiciones de libros, era una exposición de matemáticas, fue la primera vez que se elaboró una guía de lectura de matemáticas, que tenéis también en un enlace que os doy al final, de la revista Bareque, que se llama Leer Matemáticas y que aborda muchos tipos de fondos matemáticos, no solo los divulgativos, sino pues libros de literatura infantil y juvenil, que actualmente utilizamos con ellos, libros de matemática recreativa, vídeos, etcétera. Y además era por edades, o sea que estaba recogido desde infantil hasta la edad adulta. Y luego había una exposición de ilustradores y de ilustraciones que este es el taller de juegos matemáticos, los juegos online, que en este caso eran los ilustradores de Alicia y de Gulliver. Esto fue trabajado fundamentalmente con el departamento de plástica y a través de las ilustraciones de los principales Jonathan Swift, de los principales ilustradores de estos autores, pues lo que hicieron los alumnos fue reproducir algunos de esos dibujos para luego hacer una exposición en lo que sería el pasillo delantero de la biblioteca, que llevaba mi compañera de plástica y que siempre trabajamos muy estrechamente. Voy a ir resumiendo. Cada día de escolar de las matemáticas veis que siempre es más o menos la misma historia, en la exposición de libros, y en este caso una gincana que trabajamos con el Departamento de Educación Física, que consistía en una actividad de orientación que llevaba lo que era el Departamento de Educación Física, y una serie de actividades de búsqueda de información y actividades matemáticas. Entonces, bueno, estaban todas inmiscuidas en la misma propuesta. Actividades también del aula. Y en este caso veréis que los departamentos han aumentado ya mucho. Tenemos ya el Departamento de Cultura Clásica, Geografía, Historia, etcétera. En esta ocasión, todo lo que fue el proyecto documental quedó plasmado en unos grandes carteles, también que se pusieron en la parte de la entrada de la biblioteca. Aparte de la exposición con el marcapáginas y la guía de lectura y con el lema de somos lo que comemos, somos lo que leemos, con este lema fue la exposición y fue también la exposición de libros. En este caso la guía de lectura se llamaba Lecturas a la Carta y, como veréis figura en el cartel, quisimos un poco establecer el paralelismo entre leemos por placer, comemos por placer, o leemos para informarnos y comemos por necesidad. Así que las exposiciones en ese sentido, esto lo llevó a cabo Cultura Clásica, Comida y Civilización, todo lo que es el origen de la dieta mediterránea. La parte de la nutrición la llevó el ámbito científico-técnico de diversificación, y una parte pequeñina aquí, pero importante, que llevó el ámbito sociolingüístico también de diversificación, que tiene que ver con la desnutrición en el mundo, y una última parte que le llevó el Departamento de Filosofía desde dos áreas, desde ética y con el tema de los trastornos alimentarios, y ciencia, tecnología y sociedad, con todo lo que fue el desarrollo de un supuesto práctico de lo que era un centro, una especie de hamburguesería de comida basura. Y más cosas que yo creo que ya voy a ir cortando. Bueno, esta es la otra guía de lectura, Leer hasta la locura, que José Antonio antes me estuvo comentando, que también se realizó con motivo del Día Escolar de las Matemáticas, que tenía por protagonista al Quijote. Estas guías disponéis de ellas en Abareque. Y ya voy a ir mirando y voy a ir enseñándoos.
En el concurso es de libro. No, primero os voy a comentar muy rápidamente para que veáis simplemente lo de las mujeres. Bueno, los objetivos eran la propuesta de conocer a unas mujeres que normalmente no estaban en la literatura y contribuir de alguna forma también a restaurar esa memoria histórica y promover actitudes críticas marcadas por la información, desinformación y la necesidad, era toda una cuestión, sobre todo actitudinal, promover la necesidad de estar informado y saber informarse. Esas eran las mujeres, para que solo tengáis una imagen más o menos de lo que fue. Esa era la fotografía y la información que se daba. Como os digo, había muy poco tiempo, el alumnado iba allí, no se les daba fotocopias, tenían que sacarlo y luego dedicaban un rato a la búsqueda de información y teníamos unas papeletitas con los 5 nombres y tenían que decidir, porque el tiempo estaba limitado, quiénes eran esas mujeres. Por supuesto, se les dieron 5 premios, era el concurso del 5, el día es número 5, 5 mujeres, 5 días, tenían que echar 5 premios, tenían que echar en el buzón de sugerencias, que por cierto sirvió también para dinamizarlo. Este es el estudio estadístico, que ya no voy a hablar más de él, de violencia de género. Como os hablaba, para hacer el cuestionario se hizo esa recogida de información, luego vino la parte estadística y un informe final donde hubo que volver a hacer una nueva documentación. Y finalmente el concurso es de libro. Estos son los nenos. En principio fueron 4 grupos los que iniciaron el proyecto, de los cuales solo 2 fueron capaces de acabar con el plazo de tiempo debido. Para ello utilizamos el aula Moodle. Esta es una zona de aula Moodle que siempre tenemos activa, que es una zona para los proyectos documentales. Aquí tenéis ese itinerario que os decía de Gloria Durban. La guía práctica es de proyectos de libro y el decálogo. Esto que tenéis aquí son wikis. La posibilidad de también estar haciendo lectura compartida. Entonces los grupos tenían sus wikis donde iban compartiendo todas esas informaciones que ellos iban redistribuyéndose. Un documento para hablarles de cómo se deben citar las fuentes y bueno, esto nada, es una cosa muy precisa de una investigación que habían hecho. Y un foro, por supuesto, donde ellos volcaban todas aquellas necesidades que tenían, las impresiones que tenían, etcétera, para pedir sobre todo ayudas. Y con esto prácticamente termino. No creo que pueda ya, ni merezca la pena, poneros el vídeo de arte y matemáticas. Lo podéis, no obstante, buscar. Siento que el tiempo se nos haya quedado tan limitado, pero empezamos ahí 20. Bien, simplemente, como han quedado muchas cosas por decir, y supongo que estaréis un poco diciendo, bueno, y a ver, ¿y cuáles son los productos de verdad? Deciros que algunos enlaces que podéis ver esto y rematarlo del todo sería, por un lado os propongo el del propio centro. Aquí tenéis a la biblioteca escolar, esta sería la página web principal donde está nuestro centro, donde está la biblioteca. Tenéis ahí el proyecto de lectura, tenéis el programa general anual, o sea, lo que metemos como proyecto propio de la biblioteca. Tenéis la guía de la biblioteca, un plano y tenéis también una serie de actividades que se llaman biblioinstantes, que son actividades en torno a la lectura y a compartir lecturas entre todos, que puede que también os guste bastante. Si queréis saber algo más sobre los biblioinstantes, en Bibliotecas Escolares, entre comillas, en la nueva publicación que salió, hay una referencia a él. Y también os aconsejo mucho la revista Bareque, que es una revista electrónica de bibliotecas escolares. No os molestéis, aunque va a colgar José Antonio estos enlaces, no os molestéis en copiarlos. Si metéis revista Bareque en Google, aparece también de lo primero. Y si queréis ver algo en relación con estas guías, en la hemeroteca podéis ver perfectamente las 2 guías de lectura que os he enseñado antes, leer matemáticas y leer hasta la locura. Y además podéis revisar en la hemeroteca porque tenemos otra contribución del alumnado de la biblioteca que se llama Lecturas a la Carta y tenemos Eras una vez un biblioinstante, que es una especie de resumen de uno de los biblioinstantes que hicimos con el programa del alumnado de necesidades educativas especiales, que por fin los hemos adoptado en la biblioteca. Hemos trabajado con ellos durante 2 años para acercarles a la lectura a la biblioteca. Han expuesto sus lecturas delante del alumnado. Nosotros tenemos fundamentalmente motóricos, pero en general lo que hemos trabajado más ha sido precisamente los sordomudos. Y tenemos una profesora de lenguaje de signos que nos ha ayudado. Y tenéis también este otro curso, Información e Internet,
que podéis entrar en la parte de categorías, esto sí, apuntároslo, cuando lleguéis al enlace is5.org.es, si vais a la página pone aula virtual, si vais directamente /Moodle, y en las categorías que os salgan serían una subcategoría que se llama otros, y luego allí encontraréis en autoformación el curso Información e Internet. Espero que os pueda ayudar mucho. Yo sé que es mucha información, pero he procurado daros una visión general de la cantidad de cosas que se puede hacer y, sobre todo, yo creo, y es muy importante y os animo a que en algún momento, aparte de saber que es importante y que está ahí y que me voy a preparar, hay momentos en los que hay que dejarse de historias y poquito a poquito hay que empezar a hacer intentonas. Y os convertiréis en unos auténticos activistas como yo. Gracias.